Bienvenidos al segmento Contacto Internacional de Álvaro Sánchez Cocho Podcast. Mañana va a ser un gran día, te lo digo yo. Tenemos como invitado internacional desde la ciudad de San Carlos, República Oriental del Uruguay, a Gabriel Pérez. Gabriel actualmente es técnico de transporte sanitario. Su trabajo es relacionado con la salud, por eso también pedimos su opinión y percepción del manejo que se ha dado a todo esto de la pandemia allá en Uruguay. Y por si todo esto fuera poco, también nos hablará aquí de su nueva faceta como conductor de los podcasts de Generación Emergente, grupo que viene trabajando para la juventud en Latinoamérica con temas muy interesantes y de bienestar. Sin más, los dejo con Gabriel. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Cocho, por invitarme a tu podcast. La verdad es un honor. Sí. Tu trabajo laboras para un servicio de emergencia médica y he visto en publicaciones que tú has hecho que aparte de chofer también te toca a veces atender o dar la primera atención a los pacientes o a la persona que necesite la atención. También que nos hable de esa experiencia que actualmente trabajas en eso, laboras en eso. Exactamente, sí, Cocho. Mi trabajo, yo entré como técnico en transporte sanitario, me especifiqué en eso, hice un curso para trabajar en las ambulancias, lo cual nos capacitó para poder trabajar en todo lo que tiene que ver con emergencias, accidentes de tránsito, paros cardíacos, el apoyo a la enfermería y el apoyo al médico. En algunos países del mundo se trabaja con paramédicos en las ambulancias y los médicos están dentro de los hospitales y los auxilian por radio o por teléfono. En nuestro caso no, en nuestro caso acá trabajamos con un médico arriba de la ambulancia, un enfermero y cuando son móviles de emergencia trabajan también con el chofer. Nuestro trabajo es bastante diverso, sí, todo lo que tiene que ver con inmovilización y empaquetamiento del paciente en un accidente de tránsito para no generar más lesiones, lo que tiene que ver con el paro cardíaco, con la reanimación, y la imagen que compartí en aquella oportunidad tenía que ver con eso, porque a veces se cree que el chofer de ambulancia solamente maneja, lo cual también es importante porque saber llegar a donde tenemos que llegar, ir en el camino, en la ruta más corta, la más rápida, eso asegura grandes posibilidades a la vida del paciente. También el trabajo que estamos haciendo nosotros a nivel reanimación y a nivel trabajo de los accidentes de tránsito le da la posibilidad al enfermero a trabajar con más agilidad, a cumplir las cosas en menos tiempo o aprovechar mejor los tiempos para darle más posibilidades de vida al paciente. Yo incluso me capacité y hoy en día soy instructor en reanimación básica y instructor en primeros auxilios. Y es otra de las tareas que desempeño también dentro de Cardiomóvil. Cardiomóvil es la empresa donde estoy trabajando. Me parece eso no es fácil y o sea, porque cada trabajo, cada operación que realizan de la forma, si lo realizan bien, eso puede significar que la vida de una persona en ese momento. Exacto. Tu trabajo relacionado a esto que está pasando todo el mundo con lo del COVID, el tema del COVID, yo no sé si en alguna situación fueron llamados por esto o ustedes quedan exentos de atender estos temas. No, nosotros, para todo acá en Uruguay se crearon muchos protocolos, incluso dentro de las ambulancias. Es más, se pide a la población que en varios de los casos respiratorios, en otras cosas, primero consulten con un móvil para no estar moviéndose ellos y posiblemente contagiar a otros dentro de los sanatorios y hospitales. No me ha tocado a mí directamente, dentro de los que hemos atendido, atender a alguien con COVID positivo, pero hemos atendido varios casos sospechosos. Sospechosos llamamos a aquellos que tienen síntomas parecidos o que posiblemente pudieron haber tenido contacto con alguien que sea positivo. Entonces, cuando son sospechosos, hacemos todo el protocolo, que el protocolo incluye, va a entrar el médico solo, con el uniforme, con la sobretúnica, gorra, lentes, tapaboca, el N95, que es el que más protege, guantes y todo para poder atender y ver. Y después de que sale,
incluso lleva todo un protocolo de cómo sacar el uniforme, cómo higienizar todo para que si en caso que haya tocado algo y tenga la posibilidad de traer en su uniforme o en sus guantes o en lo que sea parte del COVID, ¿verdad? O no contagie a nadie y quede todo descartado. Es más, por cada uno de los uniformes que nosotros usamos, como es individual en cada casa, no es lo mismo que en el sanatorio que se ponen un uniforme y lo usan durante cierta cantidad de horas, acá es uno por domicilio, cada vez que entramos y salimos tenemos que quitarlo, se guardan y se descartan solos en una bolsa individual cada uno. Lleva incluso más gasto económico, ¿verdad?, para la empresa. Claro, claro, pero bueno, son medidas importantes que hay que tomar. Y aparte de esto que te voy a mencionar, en una encuesta internacional que quedaba de primer lugar como uno de los mejores países que ha manejado, el mejor país que ha manejado la situación esta del COVID allá en Uruguay. También un reportaje de la BBC en Instagram, de la BBC de Londres, donde lo guiaban el manejo de la pandemia que ha tenido Uruguay. Aparte, el momento, también un video de ellos mismos, donde fueron el país que recibió a los pasajeros de un crucero que nadie los quería recibir. Ellos pasaron por Panamá. En Panamá se les dio comida, por lo menos hicimos algo, pero en otros países ni siquiera quería que el crucero parara por allá y Uruguay los recibió. O sea, personas ya tenían varios días que no sabían cuándo iban a bajar de esa embarcación y allá en Uruguay los recibieron. Y bueno, en resumen era el tema del COVID allá. Para que me des una respuesta, te voy a decir cómo estamos acá recientemente, se cambió una restricción que había por sexo y por día. O sea, digamos, las mujeres salían lunes, miércoles y viernes, solo mujeres. Los hombres martes, jueves y sábado. Sábado porque hasta habían días que salían más, en la semana salían 3 veces las mujeres y 2 veces los hombres, nada, porque no le daban ni sábado ni domingo. Y o sea, ciertas restricciones. Podía haber movilidad para personas que necesitaran trabajar con un permiso especial y eso, pero todavía hasta esta semana existían esas restricciones que recién se fueron quitando. Está el uso de la mascarilla obligatorio, y yo he visto muchas restricciones que al final son seguridad, pero a veces yo veo que en Uruguay quizás no tuvieron tantas restricciones y tampoco tuvieron tantos casos. No sé, ¿qué te parece a ti que fue lo que se hizo bien allá para que no existieran tantos casos y no tuvieran que poner como tantas restricciones como sí hicieron acá? Que igual con tantas restricciones hubieron un montón de casos. Todavía siguen habiendo, pero ya van bajando un poco. Bien, acá en Uruguay se manejó bien desde un principio. Yo creo que hubieron varias cosas que dificultaron y que mejoraron la posibilidad de tener un buen manejo. Primero, un gobierno que recién comenzaba. A los 13 días de que había tomado un gobierno absolutamente nuevo, se da el primer caso. O sea, no era que veníamos preparándonos con un gobierno que ya llevaba el tiempo, sino que el gobierno recién asumía y al día 13 de marzo se da el primer caso. Y el primer caso fue detonante de mucha cantidad, o sea, mucha cantidad, que fue explosivo en ese momento para lo que es Uruguay. Eso vamos a ponerlo como una contra, porque capaz que una de esas todavía no estaban en todas las funciones trabajando como debían trabajar. Ahora, cosas que se hicieron muy bien: en el primer día, apenas sale el primer caso, ya al día siguiente se suspendan las clases, o sea que bajamos toda la posibilidad de que niños y adultos se estén moviendo en ese horario, ¿no? Y todos los días los protocolos iban aumentando en cantidad de restricciones no obligatorias. Acá se llevó a que la gente tuviera responsabilidad propia. En vez de dar una cuarentena obligatoria, te decían quédate en tu casa, ¿no? Es tu responsabilidad. Y la gente al principio, no sé si por pánico, por miedo o por responsabilidad, se quedaron muchos. Creo que un 75% de la población acató el quedarse en su casa. Eso significaba el que tenía que trabajar seguía trabajando, ¿verdad? Eso no había problema, no se dejó de trabajar en muchos lugares tuvieron que cerrar porque obviamente la gente no iba, por ejemplo, a comer o no iba a bailar, esos lugares empezaron a ir cerrando
¿verdad? Y la gente se iba quedando en su casa y eso también significaba no vayas a visitar a tu familia, no vayas a la casa de tus amigos, porque cada vez que uno se mueve, si tiene contacto con otro, va a ir contagiando. El uso del tapaboca fue algo que se manejó desde un principio, se lo llevó a que la gente lo usara, mucha gente obviamente que ahí con el tapaboca hubo un poco de rechazo, pero enseguida se empezó a acatar e incluso la población uruguaya rápidamente empezó, en vez de usar los tapabocas, los que son descartables, empezó a fabricar en las casas, la gente que tenía una máquina de coser, cosía y armaba tapabocas y para vender, y en parte también sirvió para que la gente pensara y tuviera otra posibilidad de trabajo. Yo creo que lo que más favoreció a Uruguay fue la baja población que tenemos. Estamos hablando que en el país entero nosotros tenemos alrededor de 3,5 millones de personas y 3,5 millones de personas están divididas, la mitad en todo el Uruguay y la otra mitad, o alrededor de 1 millón y algo, están en la capital, que es el lugar incluso donde tenemos mayor cantidad de casos. En el momento ahora estamos rondando alrededor de los 15, 16, 18 casos por día, lo cual son bajísimos la cantidad, ¿no? Estamos, si miráramos la gráfica, aún ni siquiera llegamos al pico más alto, que fueron 300 y algo de casos totales, y en este momento tenemos unos 237 casos totales en el país. Estamos como en una línea recta, eso no está bajando ahora debido a que se abrieron muchas cosas. Así como pidieron que se quedaran en sus casas, hoy en día volvieron a abrir los shopping, volvieron a abrir las escuelas abrieron como en junio, creo que abrieron más o menos, abrieron las escuelas, entonces los niños empezaron a ir, hay protocolo para cada cosa que se va a abrir. Antes que se abra, se crea un protocolo. Entonces los niños llegan, tienen que limpiarse los pies en la alfombra, le ponen alcohol en las manos, le toman la temperatura. En todos los lugares así, vas a un shopping, lo mismo, te toma la temperatura, obligación de tapaboca, obligación de que no haya más de cierta cantidad de gente por comercio. Eso hace de que bajen las posibilidades de contagio, ¿verdad? Y bueno, y el hecho de que seamos pocos nos da la facilidad de que haya mayor distanciamiento, obligatoriamente, aunque en Uruguay tenemos otras costumbres que nos juegan en contra. El uruguayo, y tú lo sabes, Cocho, es mucho de abrazar y dar besos, y tomar mate, ¿no? Y para los que estén ahí y no conozcan lo que es el mate, al principio se rehusaban algunos a decir que no iban a compartir el mate, una cosa así había leído. Sí, bueno, con el mate pasó eso. El mate es una infusión, para los que no conozcan, una infusión que se pone se pone yerba que vendría a ser como hoja de té, pero de otra planta. No es hierba de droga, sino la planta se llama de yerba mate, y esa yerba se pone una bombilla que es como un cañito con un filtro al final, y tomamos los uruguayos, nos gusta compartir. Entonces somos a veces ronda de 5, 6, 7 personas chupando de la misma bombilla, lo cual facilitaría el contagio del COVID, pero el uruguayo aprendió a no compartir. Nos cuesta, pero aprendimos a no compartir. Capaz que también la infusión del mate ya tiene algo beneficioso en contra del COVID, ¿no? ¿Quién sabe? No hay estudios científicos que lo avalen. Bueno, pero si nos basáramos en eso, casos, capaz que algo tiene que ver. Si nos basáramos en eso, Argentina es un país gran tomadora de mate, incluso en Paraguay también se toma yerba mate, y en cualquiera de los dos países hay bastante cantidad de casos de COVID. Sí, es verdad. Entonces, Uruguay corrimos, yo creo que la ventaja mayor fue eso, y lo otro es que se aprendió a hacer un seguimiento muy rápido de los casos. Entonces tú, por ejemplo, tú salías positivo, Cocho, Dios quiera que no, pero salías positivo, entonces empezaban a hacer el seguimiento. ¿Con quién estuviste ayer, anteayer, papá? Y se agarraba a todos los que estuviste, se los llamaba a todo el mundo, se los ponía en cuarentena y se le hacía el test COVID. Si salían negativos, en algunos casos se los dejaba un tiempito más y se le hacía el test COVID de vuelta, en otros casos ya se los iba descartando y se los iba sacando de la cuarentena. Y así se encontraron mucha cantidad muy rápido y se frenaron de que se siguieran propagando. Hoy en día, viajar en un ómnibus desde mi ciudad hasta la capital, lo que se llaman ómnibus interdepartamentales, cuando subes al ómnibus tenés que llenar un formulario con tu nombre, con tu apellido, con tu cédula y tu número de teléfono. ¿Por qué? Porque si adentro de ese ómnibus viajó alguien que era COVID positivo,
a vos tienen facilidad de encontrarte lo antes posible para ponerte en cuarentena. Entonces, por cada vez que se arma un foco, se encuarentenan cientos de personas y a veces terminan siendo 13, 14 positivos nuevos o menos. Y bueno, el COVID no se va a ir de una. No es que vamos a llegar a cero y no vamos a tener nunca más. En realidad, lo importante es mantener ese bajo contagio, ¿verdad? Para que no se saturen los sanatorios. Hoy en día solamente tenemos un caso en CTI y en total llegamos a tener 45 muertes en el Uruguay por casos de COVID. Nunca llegamos a saturar los sanatorios ni los hospitales, gracias a Dios, y bueno, eso llevó a que hubieran camas para poder atender, hubieran respiradores. Bueno, se crearon respiradores nuevos acá en Uruguay, respiradores que no existían, la Facultad de Ingeniería, incluso la Escuela Militar, la del Ejército, hicieron un respirador que era tipo un pistón que apretaba lo que nosotros llamamos ambú, o la bolsa que se utiliza para ventilar a un paciente que está intubado. Sí. Entonces se ponía y eso apretaba, era un pistón que apretaba, pero con eso ya daba para tener algo dándole ventilación a un paciente. La verdad que la genialidad uruguaya creció mucho en este tiempo. Me parece bien, y de verdad que hicieron un buen trabajo. Se nota que hicieron un buen trabajo por todos los resultados que dieron, pues, los buenos resultados, el bajo contagio, y cómo la gente prácticamente ha podido volver rápidamente, entre comillas, a la nueva normalidad, cuidándose de igual forma, pero volviendo a tener libertad de poder laborar, realizar su vida cotidiana muy parecido a lo que llevaban antes. Estás liderando el podcast de Contacto Emergente de Generación Emergente. Ahí estás con el Robin Scott, un texto que encontré de lo de Generación Emergente. La generación emergente es la generación que está surgiendo y que tiene ciertas características propias de su época. Una generación que tiene una visión diferente. Generación Emergente Uruguay es la red ministerial núcleo de toda la juventud de la Iglesia de Dios. El objetivo es acompañar y dar las herramientas necesarias para que cada líder local se sienta equipado y avance en el ministerio juvenil, ser puntas de lanza y que cada joven de esta institución se desarrolle conforme el don que Dios le haya dado. Estás en este grupo, ya he escuchado 2 de los podcasts que han hecho, el de noviazgo y el de emprendimiento, muy buenos. También tienen ahí siempre como un entremés divertido. Son buenísimos, yo los recomiendo. Aquí los vamos a mencionar, voy a colocar imágenes para que la gente pueda ir al Spotify y escucharlo, pero quiero que nos hables sobre esa experiencia. Ya tienes varios podcasts grabados. ¿Cómo te ha ido y cómo te parece, cómo te sientes haciendo este trabajo? Bien, el trabajo que estamos haciendo con Robins, incluso también trabajamos con con 2 chicas de Guatemala y una de Nicaragua. Estamos trabajando para Latinoamérica en los podcasts y llevamos alrededor de unos 40 podcasts grabados. ¿Cuál es lo grande de todo esto? Es que, como dijiste tú, la generación emergente es una generación que viene con muchos cambios y que se adapta muy rápido al cambio, pero también no se adapta mucho a mantenerse quietos. Entonces, creemos que la generación emergente necesita información, necesita temas de crecimiento, ¿verdad? Temas que tengan responsabilidad social, ¿verdad? Y esos temas que además no sean tediosos y aburridos, porque si lo hacemos aburrido no le captamos la atención a ningún joven. Así. Intentamos llevar las ideas y las temáticas a jóvenes desde 15, 16 años en adelante hasta unos 30, que es lo que creemos nosotros que son la generación que va a ir generando cambio. Igual ahí tenemos varios, entre la X, la Y, la Z, los millennials y todo el resto, ¿viste cómo se llaman hoy en día? Pero sí entendemos que ellos necesitan algo. El trabajo que hacemos es para la Iglesia de Dios, Misiones Mundiales en el mundo. Estamos alrededor de unos 183 países, si no me equivoco,
Y bueno, nosotros abarcamos lo que es Latinoamérica. Sí tenemos podcast de muchísimos temas, como dijiste tú, de emprendimiento, de noviazgo, matrimonio, tenemos temas de evangelismo, tenemos temas de un lote. Matrimonio y noviazgo fueron uno de los que se escucharon bastante. El de emprendimiento viene con muy buena escucha, y se pueden escuchar en todos lados. Se llama Contacto Emergente, no es por mandar el chivo, pero Contacto Emergente lo pueden encontrar igual como Generación Emergente Latinoamérica, y la verdad, para mí ha sido también un tiempo de crecimiento. Yo no estudié para esto, literalmente no estudié nada para esto, pero siempre me encantó hablar. Cocho, tú me conoces desde antes. Habitualmente me dicen que hablo mucho, pero mira cómo lo estás haciendo de buena forma, ¿no? Con un buen motivo, con un buen propósito, y lo haces bien, yo te vengo escuchando, de la primera vez que vi como que hiciste un tipo reclame, estos son los temas que no sé qué, de una vez me metí a ver qué había, y muy bueno, están muy buenos los temas, muy bueno la forma en que lo hacen, de verdad que captan la atención de la audiencia, del que elige escucharlos. Bueno, yo creo que cuando uno tiene un don en algo, cuando uno tiene la facilidad de algo, o una de dos, o te remedan o se burlan de ti y te dicen, Gabriel, hablas mucho, o lo aprovechás para algo positivo, y creo que salió lo más positivo que podía hacer. Creo que va a ser un año, en noviembre, diciembre más o menos, va a ser un año que estamos haciendo esto con Robin, y las muchachas se fueron sumando después, y para mí ha sido una bendición. Creo que bendecir a otros con temas importantes, traerle temas que pueden solucionar. Uno de los temas que me gustó tratar, además me ayudó para mi crecimiento, fue depresión y suicidio. He escuchado muy pocas cosas de eso, y tuvimos la oportunidad de hablar con alguien joven que es psicólogo, y que tratamos este tema, y qué importante saber de que hay alguien que te puede ayudar, que no estás solo, ¿verdad? Y aunque parezca, capaz que no es el momento, pero saber de que, bueno, que si estás pasando una situación difícil, que tengas la oportunidad de buscar ayuda, y que de todo se puede salir. No, nada es tan difícil, siempre hay una salida. Eso hay que saberlo, ¿verdad? Hoy asume lo que venga, sea para bien o todo mal. Pero me parece que lo que ustedes hacen para captar a jóvenes y con temas importantes es como una de las mejores formas de que la gente o de los jóvenes se sumen a este tipo de agrupaciones, que lo que te hace es guiarte por un buen camino, por un buen estilo de vida. Yo creo que el Evangelio, y creo que las cosas de Dios a veces las armamos tan estructuradas que ya conocen hasta cómo vamos a hablar cuando vamos a hablar con alguien. Y por otro lado lo veo también de una manera de que si se puede hacer de manera muy dinámica, muy atractiva a la vista, ¿no? Por ejemplo, los podcasts es una manera de ocupar un área más en el cual, por ejemplo, no estábamos. En Facebook se publican cosas, en Instagram se publican cosas, en Twitter podemos publicar cosas, pero en podcast no había casi nada, y está bueno porque queda ahí, la gente lo puede escuchar en su tiempo, en su momento, entrás y encontrás el archivo y lo podés escuchar. Y de esa manera también compartir un evangelio, compartir un Dios que es mucho más dinámico. Jesús no tenía problemas para hacer eso. Jesús incluso cuando iba por la calle iba sanando gente, y hasta en los días que ellos no podían, porque dice que en el día de reposo no se podía, y Jesús lo hacía igual. Entonces cuando Él podía hacer cambios, cuando Él podía dinamizar la situación, ¿por qué nosotros ahora quedarnos en una estructura muy cuadrada, en lo cual la gente mayor está cómoda porque es como ellos se criaron, y todo bien armadito y bien estructurado, pero la gente joven quiere cambios, quiere movimiento, quiere aceleración, y si nos quedamos quietos, hay mucha gente que necesita y se pierde, ¿no? Como te digo, en el tema del suicidio y depresión, hay mucha gente que cae sin tener la posibilidad de ver que tenemos otra chance. Claro que sí.
Y lo que decías, eso me gustó ese día que estábamos conversando por WhatsApp. Jere, yo no, ¿cómo se llama tu hijo? Jere. Jeremías. Jeremías, por eso que Jere es de Jeremías, está bien, muy bonito. Que te decía, que tú me decías y que crees que soy una estrella, pero es que de verdad tú eres una estrella para él, y es así como que para cada hijo, nuestros padres son nuestros héroes. Así, tú eres una superestrella para él, y de verdad con este trabajo que estás haciendo, más todavía, ¿no? En serio. Y ya va a seguir tus pasos. Ya, de verdad que nada más necesitas pulirlo y vas a tener el primer niño de podcast allá en Uruguay, no sé. Ya por ahí te va a seguir los pasos. Mira. Y contra él estalla, algún día va a escampar. Y como sale de esta, quiere la respuesta, sabe que no es escapar. Que yo cuando te escribí te dije, no es nada contra el país, porque al contrario, ya ustedes me conocen, y yo me siento como si Uruguay fuera mi segundo país. Pero igual voy a preguntar, porque o sea, está la curiosidad en mí, y como ustedes están trabajando así con jóvenes y todo eso, ¿qué opinas de, ya hace varios años que se dio allá en Uruguay, lo de la legalización de la marihuana? Si eso fue beneficioso o qué repercusiones ha traído eso para el país, para ustedes allá en Uruguay. ¿Qué tema, Cocho? La legalización de la marihuana, como todo, podemos ponernos absolutamente religiosos y decir, esto está totalmente en contra, está totalmente mal porque estamos legalizando una droga. Yo creo que en realidad lo que se legalizó en ese momento fue el drogarse con libertad, porque no se legalizó la marihuana medicinal, por ejemplo. Lo primero que se legalizó fue la marihuana recreativa. El que consumía marihuana antes y sigue consumiendo ahora. Lo que tiene que cuando tú legalizas algo, le das a entender a una población menor, ¿verdad? Imagínate que como padre tú le dices a tu hijo, drogarte está mal, consumir marihuana está mal, ¿no? Y tu hijo entiende que está mal, las leyes te lo muestran que está mal, y todo viene bien hasta que en un momento te dicen las leyes, no, ahora está bien, ¿no? Entonces tenés, por un lado, un conflicto de intereses, ¿viste? El joven va a tener una línea más para seguir adelante. Yo me acuerdo en el liceo los que eran los más bravos, ¿verdad? Los más adelantados fumaban cigarrillo afuera del liceo, y era como, menores fumando cigarrillo, está prohibido. Ni te cuento cuando llegué en el liceo, cuando era más grande, y alguien fumaba marihuana. Ahora fumar marihuana ya no es el problema, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál es la siguiente línea que pueden pasar? Por otro lado, la marihuana medicinal no podría decirte que está mal, porque consumimos otro tipo de medicinas que vienen de los opioides, ¿no? Entonces, podríamos decir de que la marihuana medicinal, en las cosas que están comprobadas, si no me equivoco, el Parkinson, en la parte de convulsiones, en los dolores con personas que tienen cáncer, en esos lugares donde vos me decís, van a calmar, van a mejorar, yo no te podría decir que está mal en mi pensamiento. ¿Por qué? Porque toman otro tipo de drogas, la morfina, el tramadol y otro tipo de drogas que son para calmar los dolores, o medicación que provienen de esos mismos y que no vienen, no capaz que no las llamamos marihuana, pero sí vienen de medicaciones similares. Yo creo que ahí hubiese estado bien. Ahora, es más, creo que hoy en día estamos exportando marihuana medicinal hacia otros países, si no me equivoco. Lo que sí, la marihuana, el consumo recreativo sí me parece mal, como cualquier consumo de cualquier sustancia. Puede ser marihuana, pueden ser alcohol, hay cosas que tienen sus límites, hay cosas que son más adictivas, hay personas que son adictivas, que capaz que prueban y eso los lleva más, ¿verdad? Hay
Y bueno, creo que en lo que tiene que ver con lo recreativo yo no estoy a favor, no creo que sea bueno y no creo que haya dado un buen efecto, porque supuestamente era para bajar el consumo y no bajó el consumo a nadie. Incluso ahora el país produce y les vende una parte de lo que consumen y como no alcanza, el consumidor sigue comprando a otras personas que trabajan vendiendo ¿verdad? Drogas o lo que venden marihuana. Siguen teniendo sus propios gente que compra, entonces tampoco creo que haya solucionado un problema con las drogas en el Uruguay. Creo que sí se podría hacer mejor inversión en trabajo en la lucha contra el narcotráfico. Somos muy pocos en el Uruguay, eso se podría trabajar mejor en lo que tiene que ver con rehabilitación y trabajo directo, pero no, Uruguay que decidió producirle y venderle la droga. Sí, ahí ya veo y comparto ahí el punto de vista ese que tiene, que a los jóvenes, como tú dices, si tú desde pequeño inculcaste eso, no, drogarse es malo, y entonces llega y el gobierno te lo pone como legal y recreativo, él puede cuestionarse, ¿no? Y más en la etapa de juventud donde uno todo lo cuestiona, esa es la parte donde deberían como enfocarse en decir que, bueno, quizá es legal, pero para ciertas cosas, pero no es que sea bueno consumirla, pues, que sea advertido. Podría ser por ahí algo importante. Incluso el Uruguay ha hecho una gran campaña para bajar el consumo de tabaco y era algo llamativo, ¿no? Luchamos contra el tabaco, le subimos el precio, lo llevamos a niveles donde la gente no pueda comprar, se generan incluso, creo que con la Philip Morris fue que se generó un juicio millonario que al final creo que lo ganamos, esperemos haberlo ganado, si no estaríamos pagándole de nuestros bolsillos a la Philip Morris también. Se hace toda una campaña para dejar de fumar, pero después habilitamos la marihuana, o sea, incluso cuando lo legalizamos, estamos yendo en contra de nuestras propias acciones, lo que estamos haciendo hoy en día, ¿no? Sí, sí. Hey, mira, ya creo que toqué todos los temas que quería hablar. Ya lo que me queda es como los extras. Me queda... yo recuerdo que tú hacías kayak. También el folclore, los bailes folclóricos, ¿en qué ha quedado eso? ¿Ya no practica ninguna de las dos o todavía de vez en cuando ahí hace alguna presentación folclórica o siguen lo de los kayaks? Bueno, ¿viste el kayak que tú conociste? Aún lo tengo hasta acá en el fondo de casa. No lo utilizo ese porque por las dimensiones que he aumentado no entro. No voy a decir que he engordado, pero sí he aumentado mis dimensiones, entonces en ese kayak no entro. Pero gracias a un sorteo me gané otro y tengo uno que entro porque voy arriba y no se encierra, voy bien arriba. Ese lo utilizo para pescar. No lo hago como un deporte como antes, que sí practicaba el kayak hacíamos kilómetros remando. Hoy en día hago pocas distancias, pero me sirve para pescar. Es uno de los hobbies que tengo hoy en día. Y lo del baile folclórico del Uruguay, lo bailé durante unos años. Después sí, cuando entré en la Fuerza Aérea lo abandoné y bailé un par de veces más. Y no hace mucho tiempo tuve la oportunidad de ayudar en una escuela donde estaba estudiando mi esposa, que hoy en día es maestra, y en fin de año se hizo un espectáculo, y en el espectáculo con una compañera de ella que también bailaba folclore, hicimos un espectáculo de folclore, y me encantaría volver a hacerlo. Pasa que hoy en día no tengo tanta cantidad de tiempo, obviamente que todo no hace falta, ¿no? El día se le pasa rápido a uno y el fin de semana ni lo ve. ¿Cómo hemos desaprovechado, Cocho, esa juventud, no? Se va pasando el tiempo, siente uno que pasa el tiempo más rápido, ¿no? Una gran anécdota, yo se la cuento acá en la casa, ¿no? Mira, aparte de lo que te conté, o sea, tú me invitaste, la primera vez que yo viajé fuera de Montevideo fue allá a San Carlos. Entonces tú me invitaste allá a tu casa y de cenar milanesa. Y eso fue así, amor al primer mordisco a la milanesa. ¿Cómo es? Y siempre lo tengo como anécdota y la forma en que me recibió tu mamá allá y tú mismo
como, yo no recuerdo si fue en auto o íbamos en ómnibus, pero me conocí medio Punta del Este, y fuimos hasta al concierto ese de Ricardo Arjona, ¿ah? Todo lo que en esa primera visita pude conocer allá, gracias a la hospitalidad así de ustedes. Y lo que te iba a decir las milanesas, para que vea que de verdad eso es algo que a mí me gusta. Yo fui a visitar a una uruguaya que conozco, que vivió en Barcelona cuando iba por allá. ¿Qué quiere decir algo así? Si se puede milanesa. Y qué sencillo, dice, pero para mí eso no es que fuera sencillo, para mí eso es lo que me gustaba, y que me tuviera ahí unas milanesas para mí era algo muy pretty. Sí, mi mamá cocina muchas cosas ricas y creo que las milanesas, bueno, para mí es una de las comidas más ricas que existen, son simples, pero igual me encanta que te haya llevado ese recuerdo, porque a veces uno cuando lleva a alguien a la casa, uno quiere que tenga un recuerdo, algo que lo haya impactado, y si fue la comida, Cocho, yo soy feliz porque yo amo la comida, Cocho. Yo amo la comida. Yo, tengo Dios primero, mi familia y la comida. Así. En ese orden. Muy bueno. Hey. Bueno, aprovecho ahí para mandarle saludos a tu mamá. Yo la veo ahí en redes sociales seguido. Y la tengo. La señora Sandra. Bueno, yo con esto, para mí, muy bueno todo. Muchas gracias, Gabriel, por el tiempo. O sea que siempre uno se le dificulta, a veces acabas de llegar al trabajo. ¿Qué hora es allá? En este momento son las 12:07. No, hombre, ya debes tener sueño, loco. Y mira tú aquí. Gracias más aún por, mira tú, el tiempo que has dedicado aquí, el tiempo a todos los que te van a escuchar. Y espero pronto, lo más pronto que se pueda, poder estar nuevamente visitándolo, que también ustedes, si en algún otro momento llegan a viajar, puedan venir por acá y volver a encontrarnos, volver a vernos. Exactamente. Cocho, te deseo el mayor de los éxitos con los podcasts, incluso con todas las transmisiones que estás haciendo de deporte. La verdad, el mayor de los éxitos, que obviamente que puedas crecer en esto y algún día llenarlo de facturarlo y llenarte de plata, ¿no? Te voy a decir que no, pero claro. Pero bueno, que esto pueda ser de bendición también, ¿por qué no? Uno lo hace porque les gusta, pero... Sí, no, lo que tú me decías también, que no habías estudiado para eso, yo tengo ahí también como la anécdota, ¿no? Y estoy empezando, vamos a ver, quién sabe, más adelante cómo me sigue yendo. Pero yo cuando ya estoy terminando la carrera, estoy estudiando en la universidad, que es operaciones y logística. Yo quería inscribirme a comunicación, cosas de periodismo, de producción de televisión, y por haber estudiado técnico, porque mi escuela fue técnica, la escuela también en Panamá estudié fue técnica, después también en Uruguay técnico, que no, tenía que ser de ciencias, tenía que venir para poder entrar, y fue como una traba, pero bueno, yo quería tener un título universitario y estudié la carrera que estoy. Ahora con esto de las clases virtuales, entonces he desarrollado más la edición y las cosas de los videos, y que se está utilizando tanto estas plataformas, y lo estoy aprovechando para hacer esto que siempre me ha gustado. Así que vamos a ver, con el favor de Dios, cómo nos va. ¿Sabes qué, Cocho? Ellos se perdieron de ti. Eso te lo voy a decir. Tú no te perdiste de eso. La calidad la tienes. El hecho es saber explotarlo. A veces hay dones que se pueden trabajar, aunque uno no vaya a la universidad, aunque uno no vaya al lugar donde mejor se puede estudiar. Muchos de los grandes que han salido adelante no llegaron a estudiar sobre ese tema y salieron adelante porque tenían un don, tenían facilidad en eso y se pusieron con todas las pilas. Lo importante en esto es no abandonar, es no bajar los brazos, siempre darle más, porque que te arranque a escuchar va a querer seguir escuchando. Eso es así, te lo puedo asegurar. No porque estés conmigo, digo, que eso ya es un plus, vamos a decir la verdad. Claro. Pero sí. Pero sí yo creo que te van a escuchar. Muchas gracias, Gabriel. Gracias. Saludos, ya se durmió el Jerez.
Gracias a Dios. Sí, ya hasta ahora está durmiendo. Gracias, Gabriel. Voy a dejar para que descanse y muchas gracias, de verdad. Y ya ese fin de semana lo edito y ya lo vas a ver. Gracias, no más nada que gracias. Excelente. En el segmento Contacto Internacional de Álvaro Sánchez Cocho Podcast tendremos invitados de diferentes países. Hablaremos de diversos temas de interés y de actualidad. Lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple. Puedes encontrar todos los capítulos en Spotify e Instagram para ambas plataformas como Álvaro Sánchez Cocho Podcast.